Hola, bienvenidos a Historias con Irene. Hoy presentamos las ninfas. La palabra ninfa proviene del griego ninfe y su significado aún se discute, pues se puede significar como diosa, novia, muchacha, esposa, entre otros. Pero, ¿realmente cómo es que nacen? ¿De dónde provienen? ¿Cómo surgen? Bueno, pues hay quienes creen que hacen su primera aparición en el mundo a raíz de la castración de Urano, que a su vez derrama sangre en la tierra, que al hacer contacto nacen las ninfas que brotan como si fuera una planta o un árbol. Así que las ninfas eran consideradas como diosas o deidades menores de la naturaleza, que siempre eran seres femeninos y su función era la de cuidar y preservar su hábitat. Eran símbolo de la fertilidad de la naturaleza, pues en donde habitaban eran lugares extremadamente bellos. Ellas eran muy hermosas y sensuales y cautivaban a todo ser que las lograse ver. Sus cabellos lo tenían muy bien cuidado y en ellos podían hacerse peinados como lindas trenzas, pero usualmente lo preferían tener suelto, pues eran muy largos e irradiaban una increíble belleza. Tenían una voz muy armoniosa y les gustaba cantar con su bella voz. Ellas eran seres muy nobles y buenas. Tenían el don de poseer la eterna juventud, pues nunca envejecían, resguardando así su belleza joven por siempre. Algunas de ellas habitaban en islas donde vivían en cuevas hermosas, muy hogareños y además muy lindos por dentro, pues adentro habitaban plantas, flores, arbustos, donde de igual forma podían habitar animales como búhos y halcones. Dentro de las cuevas se podían encontrar fuentes de agua. Esas cuevas eran tan bellas y mágicas que se decía que si un mortal las llegara a ver, quedaba tan fascinado y atónito a tan majestuoso lugar. Se dice que cuando una ninfa se enamoraba de un hombre mortal, ellas hacían lo que sea por ellos. Tanto era su amor y entrega que los podían volver inmortales con la juventud eterna. Usualmente ellas, las que tienen un rango menor, eran fieles servidoras que acompañaban a todos lados a sus amos, es decir, a un dios que es superior a ellas, o también se encargaban de cuidar a los hijos de los dioses. Podían también servir a otras ninfas de un nivel más alto. Todas las ninfas tenían una belleza que coincidían con el lugar donde habitaban, ya que cada una vivía en algún lugar referente a la naturaleza. Estas son Oceánides. Ellas son hijas de Océano, un titán, y Tetis, diosa del mar. Se dice que tuvieron 3000 ninfas del mar que habitaban en las aguas donde danzaban con sus finos tobillos. Las Oceánides se encargaban de distribuir el agua en todo el mundo, pues ellas habitaban en el océano, pero les gustaba estar donde se unen las aguas saladas con las dulces, o en ríos. Ellas se podían transformar completamente en agua dependiendo si habitan en un océano o en el río. Náyades. Las ninfas náyades vivían en los cuerpos de aguas dulces, como los manantiales, los arroyos, las lagunas y todo lo referente a este concepto. Ellas se encargaban de presidir las aguas. Se piensa que en estos lugares acuáticos se atribuía que sus aguas eran curativas, así que los enfermos bebían de sus aguas o se bañaban para sanarse. Pero su principal trabajo de una ninfa era la de preservar. Así que si en algún momento alguien se atrevía a profanar esas aguas,
las ninfas se podrían volver seres muy malvados y tomar fuertes represalias en contra de quien lo haya hecho. Y si en algún momento su estancia donde viven se secan, ellas podrían morir. Las ninfas náyades también vivían en grutas especiales donde corría el agua a través de ellas. En esas grutas tejían sus ropas que eran de color púrpura y se dedicaban a cuidar el destino de los mortales, pues se cree que en esas grutas donde Homero, el autor del libro de la Odisea, tal vez hacía esta referencia como un lugar consagrado a las almas, ya que solo tenían acceso los dioses y por ahí no podían entrar los hombres, pues era un camino de inmortales. Además de que esta gruta se dice que era un lugar sombrío y calmado, en las que las ninfas se encargaban de favorecer los caminos de los navegantes, no dejándolos pasar de alguna manera por estas grutas. Se dice que si un hombre mortal lograse ver a una ninfa en su hábitat acuático con su cuerpo desnudo, estos podían quedar tan fascinados por sus extremas bellezas que los llevaba a la locura. Dríades. Estas ninfas vivían y habitaban en los bosques y se cree que ellas son los árboles, principalmente los árboles de roble, pues se podían transformar en ellos, aunque habitaban en todo el bosque, por ende pertenecían a cualquier árbol. Ellas custodiaban el bosque y lo cuidaban, además de que estas eran las ninfas más tímidas de todas. Les gustaba cantar y danzar. El bosque donde ellas habitaban eran hermosos y podían actuar de manera agresiva a quien profanara el lugar. Se dice que ellas se podían transportar por medio de los árboles. Se pudiera decir que es como uno de sus poderes, porque en general las ninfas podían ser transformadas como humanos y podían caminar de igual manera. Hamadriades. Estas son básicamente las mismas ninfas dríades, es decir, tienen las mismas características y funciones en su hábitat. Lo que las diferencian es que ellas únicamente estaban arraigadas a un solo árbol. Se podría decir que eran el mismo árbol como tal, por lo que al morirse el árbol o pasarle cualquier cosa, sería la misma ninfa la que sufría los daños. Usualmente se le atribuía que pertenecían al árbol de fresno, aunque pudiera ser cualquier árbol, ya sea frutal o al que haya nacido. Por ende, aquel que hiciera daño o quisiera profanar su hábitat, le caía una especie de mala suerte por toda su vida. Oreades. Las oreades vivían en las montañas y una de las más famosas era la ninfa Eco, la cual vivía con Zeus y ella se encargaba de cubrir los engaños de Zeus a su esposa Hera. Lo que ella hacía era distraer a Hera con su hermosa voz, pues su voz era la más hermosa de todas las ninfas. Hera, al descubrir el engaño, se enfadó tanto que la maldijo quitándola así su voz y dejándola únicamente repitiendo las últimas sílabas de las palabras que escuchase. Es así como hoy en día habita en la montaña y se puede escuchar a Eco repetir las últimas sílabas de las palabras de quien hable. Por lo general, las ninfas oreades protegían y cuidaban las montañas. Habitaban en los más grandes árboles y ellas también tenían el don de curar, así que se encargaban también de plantar árboles. Alceides. Las alceides habitaban en las flores, jardines o espacios llenos de hermosas plantas. Su función era la de cuidar y preservar su hábitat. Usualmente las representan como hadas, pero son igual que las otras ninfas. Para cuidar las flores, ellas asustaban a los humanos de sus espacios para no permitir que las corten o las aplasten. Néfeles.
Ellas se encargaban de la lluvia, por lo tanto se encargaban de hacer que lloviera y vivían en las nubes. Para lograr su objetivo, ellas bajaban al océano para llevar el agua en unos cántaros y así desde las nubes dejaban vaciar sus cántaros creando la lluvia. Alineades. Estas habitaban en el valle y en los pastos, por lo que se encargaban de mantener esos valles llenos de vida, verdosos, haciendo así que los animalitos pudieran alimentarse. Se dice que ellas tiempo atrás se podían encontrar en compañía del dios de los pastores llamado Pan. Bueno, hasta aquí esta historia. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y espera más historias pronto.